El doctor nos hablaba acerca de dos conceptos bíblicos muy importantes que son vida, que no es solamente una teoría, que no es solamente un concepto como tal. La iglesia y la gracia. La iglesia y la gracia, hermanos, que van de la mano. La iglesia es la gracia en la práctica. La iglesia establecida por el Señor, cuando nos explicaba el doctor Otto, es un término pagano, común, cotidiano de la sociedad. Simple y sencillamente es una asamblea de los llamados fuera, de algunos que eran llamados a congregarse para cualquier propósito. Y Jesús dice, yo voy a fundar mi iglesia. Yo voy a fundar mi iglesia sobre la piedra que es el mismo Cristo. No es ningún hombre. Jesús mismo dice, yo soy esa piedra. Yo fundaré mi iglesia en mí, en mi obra, en lo que he hecho por ustedes, refiriéndose, hermanos, a su sacrificio en la cruz del Calvario, refiriéndose a la obra redentora que Jesús vino a cumplir para pagar por nuestros pecados. Y ahí el Señor, hermanos, manifiesta su voluntad de establecer la iglesia, para en ella manifestar esta gracia en la práctica. Así que quiero aprovechar este primer mensaje con ustedes de este año 2024 para entender cómo Dios ve la iglesia. ¿Qué es lo que Dios pensó que sería su iglesia? Y lo ha ejecutado como lo ha pensado, como lo ha diseñado. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versos 1 y 2, que nos hablan de la práctica de la gracia. ¿Cómo se ve la gracia, hermanos, en la práctica? ¿Cómo se materializa la gracia? Y estos dos versos que son para mí realmente muy especiales porque nos enseñan tanto del amor de Dios por nosotros. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Esa es la gracia en la práctica. Jesús acercándose, hermanos, hermanas, a hombres y mujeres como tú y como yo, a hombres y mujeres pecadores, a hombres y mujeres que no hemos podido cumplir el mandato de Dios de una vida perfecta delante de Él. A usted y a mí que hemos fracasado vez tras vez en nuestro intento, hermanos, por tal vez ser mejores personas. Algunos tienen la idea de que la iglesia se trata de gente mala se hace gente buena, de convertir a los malos en buenas personas. Hay muchas iglesias que tienen esa idea de que el principal propósito de Dios, hermanos, es convertir gente mala en gente buena. Y aunque definitivamente eso termina siendo el resultado, ¿sí?, no es en esencia el principal propósito de Dios. La vida de la iglesia en la práctica de la gracia, hermanos, abre su corazón a las personas que como nosotros han fracasado. La iglesia es el único lugar, hermanos, donde usted y yo podemos ser honestos con nuestra realidad,
con nuestra incapacidad, donde podemos verdaderamente quitarnos las máscaras que tenemos que llevar en la sociedad para que nos sigan considerando buenas personas. Y no estoy diciendo que seamos malas personas en el concepto que tal vez nosotros tendríamos. Para nosotros tal vez una mala persona es aquel homicida, la persona que se dedica a actividades delictuosas y demás situaciones. Pudiéramos pensar que ellos son las malas personas. Pero a los ojos de Dios, cuando Jesucristo se acerca a un joven a Jesucristo y le dice, maestro bueno, y como este hombre está considerando a Jesús solamente como un maestro, es decir, en lo natural, y Jesús le responde y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay bueno ni uno solo, solamente Dios es bueno. No hay ni un justo realmente a los ojos de Dios. Y nosotros somos las buenas personas de la sociedad. Pero aún a los ojos de Dios, hermanos, estaríamos sin Cristo muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra realidad. Hermanos, la iglesia cristiana no es una especie de museo de héroes de la fe. No es un museo de hombres y mujeres que hemos logrado completar la ley, que la hemos cumplido a la perfección. No. La realidad es que somos hombres y mujeres, hermanos, que cuanto más intentamos cambiar nuestra vida, vivir mejor, cambiar nuestras actitudes, realmente fracasamos. Pero qué maravilloso ejemplo, qué maravilloso testimonio que el Señor nos permite conocer hoy de su gracia, hermanos, en estas simples historias. Venían a Él. Dice, pecadores notables, es decir, conocidos. Y dice que los fariseos, los religiosos de su tiempo, se molestaban con Jesús, se burlaban de Él. Y decían, ningún maestro que se respete se juntaría con este tipo de personas. Ningún maestro perdería su honra por convivir con ellos. Y se burlaban de Jesús por eso. Pero dice, este se junta con pecadores. Dice, incluso come con ellos. Aún come con ellos. Que esta, hermanos, en el aspecto cultural de los tiempos de Jesús, sentarse a comer con una persona, entrar a comer a la casa de una persona, era verdaderamente decir, somos iguales. Así que ellos consideraban a Jesús, hermanos, un maestro no tan digno de honra por la gente con la que se juntaba. Come con ellos. Es uno de ellos. Y estaba Jesús así manifestando, hermanos, lo que finalmente habría de cumplir: morir en la cruz como uno de ellos. Como uno de estos pecadores que se acercan a Él, dicen los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Y cuando Jesús está en la cruz, hermanos, finalmente está siendo como uno de ellos, porque ha tomado el pecado de todos estos cobradores de impuestos y pecadores de mala fama, incluyéndonos a ti y a mí. Y tomó nuestro pecado, hermanos, y entonces lo llevó a la cruz. Y esa es la máxima expresión del amor y de la gracia de nuestro Dios. Finalmente el nacimiento de Jesús, hermanos, fue el medio a través del cual el Verbo se hizo carne. Pero nada hubiera sucedido si Jesús no va a la cruz. Nosotros seguiríamos igual, perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, si la cruz no existiera. Si Jesús no hubiese tomado, hermanos, tu pecado y mi pecado, y entonces hubiese muerto como un malhechor, como un pecador. Ese es el escándalo de la cruz. Que cuando Jesús está clavado ahí, hermanos,
Está muriendo como un pecador, dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que la práctica de la gracia, hermanos, nos permite a ti y a mí venir y sentarnos a la mesa y comer con el Señor. La mayoría de las iglesias parece entender la gracia en el papel, pero no la gracia en la práctica. La gracia en la práctica son estos momentos, hermanos, cuando podemos nosotros venir delante del Señor tal cual somos. El propósito de Dios, el principal propósito de Dios, hermanos, no es hacer de nosotros buenas personas. Por eso la iglesia no debería de meterse en este sistema de enseñanza que ofrece mecanismos de mejora continua. Es decir, todas estas disciplinas y dinámicas que supuestamente harían de nosotros mejores personas. Porque es imposible. Ninguna disciplina haría de nosotros mejores personas. Porque la iglesia, hermanos, realmente en la práctica como la conocemos, sí ofrece muchas disciplinas y demanda de nosotros muchas cosas, el deber y el no deber hacer, lo que debes hacer, lo que no debes hacer, cómo te debes de comportar, cómo no te debes de comportar. Pero la iglesia no está preparada, hermanos amados, para cuando esos mecanismos fallan. Y esa es la razón de la que muchos que llegaron y creyeron, abrazaron la fe en Cristo Jesús, el día que fallaron, hermanos, no vuelven a la iglesia porque se sienten verdaderamente avergonzados, han fallado y no encuentran la manera de llegar a su iglesia porque han fallado. Y la iglesia no sabe qué hacer cuando algún miembro de su congregación ha pecado o hemos descubierto que ha pecado. No saben qué hacer. Entonces lo más que aciertan a decir, bueno, es que estaban con nosotros pero no eran de nosotros. O sea, hasta eso encuentran pasajes de la Biblia, ¿verdad? Para justificar, no, déjalo, es que pues sí estuvieron aquí pero realmente no eran. Y por eso cayeron en pecado. El común de la iglesia, hermanos, no está preparada para la realidad que nosotros vivimos. Así que cuando han pecado o cuando simple y sencillamente, hermanos, hemos descubierto que alguien ha pecado, lo que quisiéramos es mejor cerrarle las puertas, ¿no? Y además esa persona que ha caído en pecado lo que menos quiere es venir y presentarse delante de nosotros, sintiéndose avergonzado. Por eso el que falla tendría que alejarse. Y la iglesia justificaría con algunos pasajes de la Escritura el que ya no están con nosotros. Pero la gracia en la práctica, hermanos, nos hace verdaderamente abrir los brazos a aquellos que hemos fallado. Aquellos que reconocemos delante de Dios que no hemos podido cumplir todas sus demandas de perfección, para poder entonces recibir y disfrutar, hermanos, los beneficios de la gracia. Porque si seguimos creyendo que debemos ser ejemplos de pureza en lugar de testimonios de la gracia, entonces no podemos ser honestos con nuestras luchas personales y tendríamos que llevarlas en lo oculto y sufrir con ellas y tratar de esconderlas lo más que se pueda, esperando que nunca nadie se dé cuenta de lo que a veces pasa en mi interior, de las luchas, de lo que a veces enfrento allá afuera. Y eso nos hace vivir en la oscuridad, en la soledad, cargando, hermanos, toda nuestra imperfección.
cuando no debería de ser así. No deberíamos de salir de la iglesia cristiana, hermanos, cargados de cosas por hacer y no hacer. No deberíamos de salir de la iglesia cargados de nuevas disciplinas para poder ser mejores personas. En la mayoría de las iglesias cristianas, hermanos, lamentablemente se vive bajo la presión de pretender ser mejores de lo que somos en realidad. Porque de lo contrario sentimos que no tendríamos un lugar en esa iglesia. Pero no es eso así en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo podemos ver a Él, hermanos, en esta escena. Y cómo los pecadores sentían esa confianza para venir a su misma presencia. Cómo podían, a pesar de todo lo que ellos habían vivido, abrir las puertas de su casa y decir: Señor, ven. Cuando hay muchas cosas que yo quisiera esconder. Pero solo la gracia, hermanos, solo la gracia del Señor, verlo a Él en su gracia, me hace venir a Él con honestidad, con franqueza y dejar de luchar yo solo con mis problemas. Con aquellas cosas, hermanos, que representan para mí esas debilidades que tanto daño hacen y que tengo que vivir con ellas en lo oculto. La gracia nos permite a ti y a mí venir delante de su presencia, hermanos, y recibir oportuno socorro. Por eso dice la carta a los Hebreos: acerquémonos pues confiadamente. Una vez que ha hablado, hermanos, del sacrificio de Jesús, como les digo, la máxima expresión de la gracia, una vez que ha dicho que Jesús ha pagado por todos nuestros pecados, entonces dice: acerquémonos pues. Tienes acceso a esta gracia maravillosa, donde dice: vas a recibir gracia y oportuno socorro. Y el oportuno socorro, hermanos, es ayuda efectiva para tu necesidad. Hay otra escena en los evangelios, hermanos, que nos muestra la gracia en la práctica. Dice el evangelio de Mateo en el capítulo 8, por allá del verso 16. Dice: le traían a Él a los que estaban enfermos. Y dice: los sanaba a todos. A todos, hermanos. Y les puedo asegurar que en esos todos había hombres y mujeres pecadores. Todos eran igual. Unos más, unos menos. Pero al final todos pecadores. Y usted no encuentra en esa historia que Jesús haya dicho: bueno, primero haga esto, primero deje de hacer esto, primero cambie de vida. Dice que simplemente, hermanos, le traían a Él los que estaban enfermos, y Él lo que hacía, como dice la Escritura, no puede negarse a sí mismo, los sanaba a todos, los restauraba a todos. Así que podemos venir delante del Señor, hermanos, con nuestro matrimonio fracasado, con mi problema de adicciones, con mi problema de malos hábitos, de actitudes, de chisme, de mentira, de tantas y tantas cosas, hermanos, con las cuales a veces tenemos que vivir en lo oculto. Pero todavía hay algo más. Y dice: el mal que no quiero, eso es lo que hago. Solo alguien que entiende la gracia, como el apóstol Pablo, a quien él mismo expresa, le fue revelado el evangelio de la gracia, podría decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente alguien que entiende la gracia, hermanos, puede ser honesto con su realidad. Puede venir y decir: Señor, no puedo con esto. Si no me ayudas tú. Nos ministraba Dianita al principiar el servicio con el Salmo 147. Y dice: Dios no se agrada de la fuerza del caballo, ni tampoco de las habilidades del hombre.
Hermanos, Dios sabe que somos polvo. Dice, se acuerda que somos polvo en el Salmo 103 y por eso dice, ha alejado, tan lejos está el oriente del occidente, así ha alejado nuestro pecado porque sabe, se acuerda que somos polvo. Por eso, hermanos amados, aunque en la iglesia tenemos un ministerio de consejería que dirigen nuestros queridos hermanos Rodrigo y Magda Pérez, y por supuesto la consejería pastoral, que está a disposición de todos nosotros, ¿no? Pero usted no va a encontrar aquí en la iglesia, hermanos, no en el lugar de la gracia, reglas, disciplinas, compromisos, obligaciones. Jamás escuchará en este lugar, hermanos, un mensaje que le desafíe a usted a echarle todas las ganas por ser mejor cristiano. Jamás lo haremos venir al frente para hacer un compromiso con Dios. Jamás. Porque no es eso lo que Dios está esperando. Dios no se complace, dice el Salmo 147, de tu fuerza, de tus capacidades, de tus habilidades. A Dios, hermano, no lo convencemos con un compromiso más de los tantos que ya hemos hecho y hemos fallado. Recuerdo cuando los jóvenes íbamos a campamentos y retiros y que siempre salíamos tan avivados espiritualmente. Pero tenía que venir otra actividad, hermanos, para volver a cargarnos de ese deseo de ser mejores personas. Recuerdo una vez el título de un congreso, no sé si te acuerdas, Miguel, por allá en el 80 y tantos, un año más, ¿darás todo al Señor? 88 por allá. Y esa era la invitación, un año más. ¿Qué quiere decir? Que ya pasaron varios y no. Ahora sí le darás todo al Señor, que así era así, ¿verdad? Ahora sí, hermanos, salíamos comprometidos, sí, Señor, ahora sí. Este año es el bueno, ¿no? No, hermanos, duraba 3 días la emoción, en el mejor de los casos. No, hermanos, nuestro problema no es saber o no saber, nuestro problema es que no podemos. Por eso, mientras la religión se enfoca en modificar el comportamiento del hombre, Dios se enfoca en transformar el corazón. Porque es ahí, hermanos, la verdadera solución. Es ahí donde experimentaremos el verdadero cambio. La transformación que necesitamos, hermanos, para vencer el pecado. No en nuestros compromisos. No, hermanos, en nuestra decisión y en aceptar un desafío pastoral más para ser mejor padre, mejor esposo, mejor cristiano. No, hermanos. No alcanzaríamos. Cualquier promesa, de hecho, que nosotros nos atrevamos hoy a hacerle al Señor, la fallaríamos. Y lamentablemente en muchas iglesias se sigue demandando de la feligresía, hermanos, este tipo de compromisos. Incluso generando más, cosas que ni siquiera están en la Escritura. Recuerden el apóstol Pedro, estando ya en las últimas horas de Jesús, antes de entregar su vida por nosotros, justo en el contexto de la celebración de la Pascua, y dice Jesús, todos ustedes se escandalizarán de mí, todos ustedes me van a abandonar. En cuanto suceda lo que va a suceder, ustedes me van a abandonar. Y eso estaba bien. Jesús no les estaba exigiendo que estuvieran con Él hasta las últimas consecuencias. El que iba a entregar su vida era Jesús, no los discípulos. Solo les está diciendo, esto va a pasar. Y todos callaron. Solo Pedro. ¿Quién más sino Pedro? Y dice,
aunque estos se escandalicen de ti, yo no. Señor Jesús, yo iré contigo a la cárcel. Es más, a la muerte si es necesario. Y Jesús voltea, hermanos, con aquella mirada de gracia y le dice: Pedro, Satanás me ha pedido que quieres zarandearte como a trigo, pero yo estoy orando para que tu fe no falte. Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces, pero estoy orando para que tu fe no falte y vuelvas. Porque el Señor Jesús sabe, hermanos, que cuando somos descubiertos, cuando nuestro pecado se revela, se manifiesta, lo que vamos a experimentar es una vergüenza profunda. Lo que menos queremos es regresar. Por eso Jesús le dice: yo estoy orando para que tu fe no falte y cuando todo esto pase regreses. Y Pedro no lo entiende. Pedro sigue descansando en sus fuerzas. Pedro sigue haciendo un compromiso delante de Dios. Ha pasado al frente y ha derramado sus lágrimas y ha dicho: Señor, yo voy contigo a todo. Para en unas horas estar negando al Señor Jesús, como sucedió. Así que no se trata, hermanos, de un nuevo compromiso en este 2024. No se trata de renovar y de hacer planes y propósitos nuevos en cuanto a nuestra vida espiritual. Se trata simple y sencillamente, hermanos, de rendirnos delante del Señor y poder ser honestos como estos hombres pecadores que dice Lucas en el capítulo 15. Los cobradores de impuestos y los pecadores notables, evidentes, aquellos hermanos que no tenían miedo de venir y decir: Señor, yo soy esto. Estas son mis debilidades, estas son mis luchas personales, Señor. Y Jesús dice: comía con ellos. Si seguimos pensando, hermanos, que la gente puede cambiar por una exhortación moral, estamos equivocados. Y terminaríamos todos frustrados, tanto el predicador como la congregación. Pastor, no funcionó. Y créame que le eché todas las ganas. Y yo estaría de acuerdo con eso y le diría: ¿sabe qué? Fallé yo antes que usted. Sería lo más probable. Hay una historia de la iglesia maravillosa que nos enseña, hermanos, el poder transformador de la gracia, que cambia el enfoque de nuestras fuerzas y nuestras capacidades al favor de Dios. Que no es el énfasis, hermanos, nuestro compromiso, nuestros nuevos retos para el Señor, sino simple y sencillamente descansar y confiar en lo que Él ha hecho. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos habla de una iglesia, de hecho de varias iglesias en la región de Macedonia. Dice así en los primeros 5 versos, lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho. Fíjense bien, lo que Dios en su bondad ha hecho. A través, dice, por medio de las iglesias de Macedonia. ¿Pero quién lo hizo? Dios en su bondad. No las iglesias en Macedonia. Dice: queremos que ustedes sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Esa era la condición, hermanos, natural de la iglesia. Dice: pero a la vez rebosan de abundante alegría. ¿Cómo puede cohabitar, hermanos, el gozo abundante en medio de las crisis, en medio de las grandes aflicciones? Dice aquí, dice: estas iglesias están siendo probadas
con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó, dice, en gran generosidad. ¿Una iglesia pobre? ¿Puede haber generosidad en la pobreza? ¿Que los pobres no están para recibir? ¿Que los pobres no deberían de estar pidiendo ayuda? Pero este relato, hermanos, que Pablo nos cuenta acá de estas iglesias, nos dice lo contrario. Y dice que sí puede cohabitar, hermanos, el abundante gozo en medio de las aflicciones. ¿Qué es lo que provoca esto? La abundante gracia de nuestro Dios. La abundante bondad de nuestro Dios es lo que hace que esto sea posible. Solo, hermanos, la abundante gracia del Señor, no nuestro esfuerzo, no nuestra dedicación, sino la abundante gracia de nuestro Dios puede transformar la vida de las personas y sus condiciones. Porque vean lo que sigue diciendo, la cual se desbordó en gran generosidad, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron, dice, por voluntad propia. Incluso dice, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¿Para qué tanto compromiso? ¿Para qué tanto engaño, hermanos, de ven y trae para que Dios te dé, ven y esto, y ven aquí, y quieres que Dios te bendiga en este año, y se hacen celebraciones? Y si quieres la bendición de Dios, pues ven y ¿cuánto traes, verdad? En una ocasión escuché en un de esos programas de Enlace, que es una cadena donde se predica el Evangelio, lamentablemente con muchas cosas extrañas. Pero estaban unas personas ahí hablando acerca de la salvación. Dice, ¿cuánto vale para ti la salvación de tu familia? Pacta con Dios. Manda tu ofrenda para que aquel sea salvo. Y usan pasajes por ahí mal entendidos. Manda tu ofrenda. ¿Cuánto es importante para ti tu milagro? Bueno, manda tu ofrenda. O sea, estaban literalmente vendiendo milagros. Pero sí es la bondad de Dios. No es que Dios esté, a ver, bueno, ¿quieres un milagro? Haz algo tú. ¿Verdaderamente quieres que yo te bendiga? A ver, bueno, demuéstralo. No, ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. ¿De dónde sale esta generosidad? ¿De dónde sale esta abundante generosidad, hermanos? Sino de la misma bondad de Dios. Dice, es Dios, es la bondad de Dios lo que ha hecho esto a través de las iglesias en Macedonia. Esta transformación, hermanos, en nuestra vida solo puede ser genuina si viene de Dios. Yo no puedo, hermanos, invitar a alguien a que perdone si primero no ha entendido que Dios le ha perdonado. Entonces perdonar es sencillo. Cuando volteas y dices, Señor, todo lo que me has perdonado, ¿cómo no voy a perdonar a mi hijo? ¿Cómo no voy a perdonar al esposo, a la esposa, a la familia, al hermano? Cuando Dios me ha perdonado, por eso dice el apóstol Pablo así, como ustedes fueron perdonados, así perdónense. Así perdonen ustedes a los demás. Tienes que ser consciente de recibir
Nada en la vida cristiana, hermanos, nace en nosotros. Ninguna disciplina, ninguna demanda del Señor para nosotros, su iglesia, nace en nosotros, sino en la provisión de Dios. Dice que dieron más allá de sus fuerzas. Claro, porque es la gracia del Señor, porque es ese amor sobrenatural que cantábamos hace unos minutos, el que actúa en nosotros, hermanos, y nos transforma. Solo cuando entiendes la gracia del Señor, hermanos, puedes tener gozo, alegría en medio de las dificultades, en medio de los problemas, y no solo eso, sino ser generoso. Este pasaje, esta historia, hermanos, las dos historias que hemos hoy meditado, nos hablan que Dios usa a hombres y mujeres que han fallado una y otra vez. A hombres y mujeres que no tienen fuerza. Cuando el apóstol Pablo habla de las iglesias en Macedonia, que dice, tienen conflictos y además son pobres, está hablando de nuestra condición humana real, hermanos. En nosotros no hay capacidad. En nosotros no hay sino una profunda pobreza moral, espiritual. Pero cuando la bondad del Señor actúa en nosotros, hermanos, cuando su gracia se manifiesta y nosotros la aceptamos y la recibimos, entonces esa gracia nos transforma. Vea que no encontramos en esta historia el apóstol Pablo diciéndole a los macedonios que deben apoyar a la causa del evangelio. No les está exigiendo. Dice que ellos tuvieron que rogar. Ellos insistían. No, Pablo, no nos dejes fuera. Déjanos ayudar. Y Pablo haber dicho, oigan, pues que ustedes necesitan ayuda. No. Este es momento para ser generosos. Pablo no tiene que hacer una campaña, hermanos. No tiene que hacer un día de victoria. No tiene que hacer un día de tantas cosas como se han inventado hoy en día. No, hermanos. Es la bondad de Dios la que transformó la vida de las personas. Estoy seguro que el apóstol Pablo les había dispensado enviar ofrendas a ellos, porque dice, insistieron ellos en hacerlo. Así que muy seguramente Pablo les dijo, no, dejen que otros lo hagan. Pero cuando Dios ha tocado tu corazón, hermano, no lo puedes evitar. Entonces, generosamente amas, generosamente perdonas, disfrutas y compartes la bendición de Dios. Es la bondad de Dios, hermanos, la que transforma el corazón del hombre. El mensaje que cambia nuestro corazón no es solo saber el bien y el mal que hemos hecho, sino saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Y este es el mensaje que produce en nosotros el Espíritu, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre. Decirle a las personas que amen a su prójimo no produce amor. Y usted dirá, Pastor, Jesús lo dijo. Sí, le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Quieres saber un mandamiento? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo dice, es parecido, ama a tu prójimo también por sobre todas las cosas. Como a ti mismo, de hecho les dice. Y la verdad es que, hermanos, no podemos, Nadie ha podido. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sino alguien en necesidad debería tener un coche como el que yo manejo, una casa como la que yo tengo y la ropa que usamos, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tendrías que darle a alguien lo mismo que tienes para ti. Y no podemos. Pero el mandato es así de extremo. Jesús simple dice en el mandamiento nuevo, dice, ámense como yo los he amado.
así como yo los he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? A pesar de lo que somos. Así que entonces puedo amar a alguien a pesar de lo que es, porque Dios me ha amado a mí a pesar de lo que soy. Cambiar la vida de las personas es un asunto de Dios. A nosotros nos toca amarlas como son. Dios se encargará de cambiar. Dios se encargará de transformar. Así que solo prediquemos el amor de Dios y dejemos que Él haga su obra, como lo hace cada vez en nosotros. Incline su rostro, por favor, un momento y en actitud de oración, cierre sus ojos.